La capilla de San Bernardo en Vernezzo, Cuneo, tiene una historia muy ligada a la vida rural piemontesa, a la devoción popular y a las antiguas rutas de paso de la zona. La capilla está dedicada a San Bernardo de Mentón, quien es el santo patrón de los montañistas, los viajeros y los habitantes de los Alpes. En la Edad Media era muy común erigir pequeñas capillas o iglesias dedicadas a este santo en los puntos de entrada a los valles alpinos como el Valle Grana o el Valle Mayra. Funcionaban como un símbolo de protección para los pastores que subían con el ganado a los pastos altos y para los comerciantes que cruzaban las montañas hacia Francia. Durante los siglos XVI y XVII, en las épocas de las epidemias de peste, los habitantes recurrían a sus santos protectores. San Bernardo, junto con San Rocco y San Sebastián, eran de los más invocados. Para la comunidad local, la capilla era un escudo espiritual ante las desgracias. Con el paso de los siglos y el abandono progresivo de las zonas rurales hacia las ciudades, muchas de estas capillas rurales cayeron en el olvido o se deterioraron gravemente. Sin embargo, la historia reciente de la Capella di San Bernardo es un reflejo del fuerte arraigo de la comunidad de Vernezzo. En los últimos años han sido los propios vecinos quienes se han encargado de limpiar el entorno, restaurar los muros y mantener viva la estructura, conservando así la tradición religiosa de este pueblo y también la identidad del paisaje de Vernezzo. El 15 de junio, el día de San Bernardo, la comunidad suele organizar una pequeña celebración o procesión litúrgica hasta la capilla. Es un momento de encuentro muy tradicional para los habitantes de Vernezzo, donde se bendicen los campos y los animales. Si pasas por ahí, además de su valor histórico, es un rincón que ofrece una gran paz y unas vistas preciosas del paisaje prealpino de la provincia de Cuneo.